Seguimos en Hoy Nos Toca y nuestro compañero Leandro Dario hoy estuvo cubriendo el coloquio de IDEA, el encuentro anual más importante de los empresarios argentinos. Así es, y la primera jornada del coloquio giró en torno a la necesidad de generar empleo privado. En la Argentina hace 10 años que no se genera empleo en el sector privado. Es interesante también que en el medio de una campaña política se esté discutiendo la necesidad de una reforma laboral. El coloquio IDEA está proponiendo una reforma laboral. Después tenemos un proyecto de un empresario textil, Teddy Caragosian, que propone la mochila argentina, que es eliminar la indemnización y que haya un seguro de desempleo. Y luego tenemos el proyecto de ley de Sergio Massa, que propone transformar los planes sociales en empleo. Bueno, esta discusión se está dando en el medio de la campaña justamente porque las cifras de desocupación... Es raro, no son temas que salvo que lo propongas algún sector de la oposición, que el oficialismo acepte hablar estos temas. Sobre todo porque la mayor parte de la representación gremial, digamos la CGT, históricos sindicatos más poderosos, están en contra de cualquier ley laboral que elimine derechos. Aunque los empresarios dicen no eliminamos los derechos adquiridos, sino que para los nuevos trabajadores les abrimos una ventana a los empresarios para que no tengan una carga tan pesada sobre ellos. Así es, mirá, hoy estuvo Martín Guzmán participando del coloquio a través de una entrevista grabada y lo que dijo es que para que se genere empleo privado es necesario que haya estabilidad macroeconómica en la Argentina. Bueno, justamente son temas que hoy por hoy no están saldados. Tenemos alta inflación, no hay un acuerdo con el FMI, tenemos una alta tasa de desocupación y de pobreza, así que el gobierno tiene que trabajar en ese tema. Justamente preparamos una serie de gráficos para mostrarle, de placas, que revelan justamente los datos de desocupación. En Argentina... Daniel, hace 11 años que no crece la economía argentina. 11 años que hace 10 que no hay empleo genuino. O sea, el crecimiento económico va de la mano con la generación de empleo, está claro eso. Totalmente. El único empleo que creció en esta última década es el empleo público. Así es. 1,3 millones de personas están desocupadas en la Argentina. Es un 9,6% de la población económica activa, pero ese número crece, Daniel. Sí. Si vemos las personas ocupadas, 12 millones de personas están ocupadas, pero de ese 12 millones hay 1,6 millones, es decir, un 14% de los que están ocupados, que están subocupados. ¿Qué significa esto? Que trabajan menos de 35 horas por semana y están buscando otro empleo. Entonces estamos hablando de un universo de casi 3 millones de personas que están buscando empleo en la Argentina. 1 de cada 5 trabajadores son del sector privado, es una cifra bajísima, que por eso los empresarios del coloquio IDEA están planteando estas cifras para intentar impulsar una reforma laboral. O sea que cada 5 trabajadores activos que hay en la Argentina, 4 trabajan en el sector público, en alguno de los poderes, en alguno de los niveles del sector público. Algunos son cuentapropistas. Sí. Te diría 3 en el sector público, 1 contrapropista, 1 trabajador del sector privado. Pero es interesante ver cómo evolucionó estas cifras en los últimos 10 años. Como decías vos, Daniel, y en la otra placa lo vamos a ver, en los últimos 10 años creció el empleo público un 33%, claro, y cayó un 5% el empleo privado. Entonces lo que estamos viendo es que más que estabilizar la macroeconomía, el Estado se ha convertido en un contratador, en un empleador. Y el sector privado se ha reducido al mismo tiempo que se redujo el tamaño de la economía. Independientes, un 27%, acá estamos hablando de monotributistas y autónomos, ¿no? Así es, así es. Trabajadores autónomos y monotributistas. Bueno, de este tema vamos a hablar con un empresario, un CEO que hoy participó del coloquio de IDEA. Estamos en contacto con Antonio Aracre, CEO de Syngenta Latinoamericana Sur. Antonio, ¿estás por acá? Acá estás. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, nos presentaba bien Leandro el tema, ¿no? Hoy en IDEA hablaron de la generación de empleo genuino y nos contaban los temas de debate que hubo y las propuestas. ¿En cuál te sentís más cómoda vos como empresario? Mira, yo creo que se puede flexibilizar el ingreso de empleo joven con incentivos fiscales, reduciendo las cargas e incluso siendo más flexibles a la hora de la terminación de los contratos. Pero la verdad que eso no va a modificar demasiado la ecuación de empleo si no se dan situaciones macroeconómicas de estabilidad y un país que crece, digamos. El crecimiento es lo que propone mayor inversión, un movimiento de la economía ascendente y hace que se requiera más mano de obra. Las leyes, por otra parte, como esta de reforma fiscal, en algunos de los proyectos estoy bastante de acuerdo con lo que plantea López Murphy, que un seguro sería más oneroso para el sector empresario hoy de lo que está planteada la ley vigente de para evitar la laboral. industria del juicio, ¿no?
que tanto se habla de la Sí, industria del juicio laboral. pero por otro lado vos tendrías que pagar una cuota aparte para todos los empleados cuando en realidad el despido es eventualmente algo que ocurre esporádicamente cuando tenés una situación de terminación del contractual y no para todos los empleados. Entonces, no necesariamente esto aliviana la carga fiscal o la carga impositiva o el costo laboral del sector empresario. Y por otro lado, un seguro en la Argentina con la actual situación macroeconómica y tanta inestabilidad, vos decís, bueno, ¿quién administra esos recursos? ¿Cómo hacemos para que dentro de 10 años lo que hoy vale tanto siga valiendo tanto? Uno recuerda en los tiempos de las AFJP que no fueron demasiado positivos en términos de preservar el valor de esos ahorros, ¿no? Entonces, había mucho que discutir. De todos modos, creo que puede ser algo positivo para el nuevo empleo, no para la gente que ya está en el sistema. Antonio, en los últimos 4 años se pulverizó el salario, cayó el salario real. ¿Por qué siempre cuando se habla de reforma laboral, de eliminar la indemnización y demás, se percibe como que la reforma laboral va a precarizar al trabajador y no se tiene en cuenta que puede llegar a generar más competitividad? Bueno, mirá, pensá en un empleado que tiene 50 años, que hace 20 o 30 que está en una empresa trabajando, ¿no? Que su jubilación probablemente sea bastante paupérrima, basado en la licuación que se produce generalmente en los procesos jubilatorios en la Argentina. Si además le quitas el derecho de la indemnización, ese empleado de 50, 50 y pico de años, básicamente es despedido y se queda, casi te diría, en una situación de pobreza o indigencia. Entonces hay un efecto precarizador para los que están dentro del sistema. Ahora, sí puede funcionar como un efecto dinamizador para los que no están en el sistema y para los que querés incorporar. Creo que habría que trabajar ahí, pero en un proceso de simplificación, no en un proceso de securitización. No creo que el seguro sea algo valioso para ese sector. Antonio, están creciendo, vos sos el representante, sos CEO en Argentina de un gigante, de una multinacional agrícola, con presencia en más de 90 países. Están creciendo a nivel internacional los precios de las commodities, de los alimentos, hay una crisis energética mundial, hay una crisis de suministro y de logística. ¿Cómo puede impactar en la Argentina el aumento del precio de los alimentos? Bueno, esto se viene notando, Leandro, hace varios meses, no es de los últimos 2 o 3. Hace más de un año, te diría, que se está generando este incremento de los precios de los commodities, que se traduce en una mejora de la rentabilidad de los productores, pero también se traduce en una mayor inflación. En la Argentina esto repercute, como todos lo sabemos, en la canasta de alimentos, pero si vos mirás países muy, pero muy estables, como Estados Unidos o como Brasil, el índice de inflación anualizado de los últimos 12 meses prácticamente se duplicó respecto a lo que solían tener años anteriores. Entonces, cuando nosotros decimos esperábamos un 30% de inflación y vamos a tener un 45%, es un montón y nos cuesta entender cómo podemos vivir y cómo podemos digerir esos números, pero en realidad hay un efecto de precios de commodities ahí que no llega a duplicarnos el índice de inflación, pero que tiene un impacto muy significativo, de la misma manera que afectó en otros países del mundo, solo que cuando vos tenés un 2,5, el doble de tu inflación es el 5, y cuando tenés 30, el doble de tu inflación es 60. Esas son las diferencias a las que tenemos que acostumbrarnos nosotros. Por eso es tan importante marcar un sendero de estabilidad en la macroeconomía, para lo cual hay que emitir menos, gastar mejor. Es fundamental el tema del manejo de los subsidios. Entonces, con una macroeconomía más estable, con un país más ordenado, vos podés dar señales alentadoras a la inversión, al consumo, y que entonces sí se genere una expectativa de empleo. Una ley solo no lo va a lograr. Antonio, ¿crees que un acuerdo con el FMI puede ser un sendero hacia una estabilización de la macroeconomía o pensás que no va a haber consenso político para lograr esa estabilización? No, creo que el arreglo con el Fondo Monetario Internacional es
una necesidad imperiosa, sin la cual no podemos seguir conversando de ninguna otra cosa. Porque de lo contrario, si no se arregla, a mediados del año que viene o antes tenés que pagar 20.000 millones de dólares de un vencimiento, que entraríamos en un proceso de default, y el poco crédito que hay, el poquitísimo crédito que hay, desaparecería o las tasas se volverían absolutamente imposibles. No hay economía en el mundo que funcione sin crédito. Vos sos muy joven, Leandro, pero Daniel y yo, que tenemos algunos años Me más que vos. mataste, ya está. No, pero más o menos estamos ahí, ¿o no, Daniel? Sí, más o menos. Sí. ¿Cómo te compraste tu primer departamento, Daniel, o tu primer auto? Seguramente un crédito hipotecario, o un Claro. plan rombo. Todos salíamos de la casa de los viejos con algún crédito, ¿no? No era que podíamos ahorrarnos y comprarnos todo junto en un momento. Bueno, eso en la Argentina desapareció. No hay más esa posibilidad de acceder a un inmueble o a un auto a través de un sistema de crédito, como pasa en cualquier parte del mundo. Del internacional, porque nos caímos del sistema. Y del local, porque el Estado y su déficit se chupan todo el crédito disponible que hay y no le dejan nada al sector privado. Entonces, eso hay que buscar una solución urgente, porque si no solucionamos eso, la economía no reacciona y por lo tanto el empleo no se va a generar. Antonio, gracias por tu tiempo. Sé que tuviste un día agitado hoy en IDEA y bueno, nos brindaste unos minutos para analizar lo que pasó en el coloquio. Gracias. Les mando un abrazo, adiós. Bueno, Lea, vos sabés que el tema del día, IDEA, coloquio IDEA, empresarios debatiendo el futuro, la creación de empleo, pero mientras se desarrollaba el coloquio IDEA en las últimas horas, hubo una protesta social en Quilmes por otro de los temas que preocupa mucho a los argentinos, la inseguridad. Pero alguien tiene que discutir alguna vez en la Argentina cómo una persona que fue presa y detenida por robo de arma calificada, por el uso de armas, en 4 días, y acá tienen el libro de guardia, salió en libertad. ¿Y quién tiene que dar Empezamos, todos sabemos que se empieza robando algo menor, un celular, una bicicleta, y a veces terminamos con una muerte desgraciada totalmente injustificada, porque ni siquiera por lo que he hablado con un testigo, ni siquiera hubo una resistencia. Fue casi como una intencionalidad de matar por el solo hecho de matar. Entonces me parece que en la Argentina alguna vez tenemos que discutir qué hacemos con estas personas. ¿Pero cuál es el primer paso entonces? Me parece que esto es lo que hay que discutir. Claro que hay que discutir eso y mucho más. Hoy a la mañana, a primera hora, a las 7:50, Lucas Cancino, un chico de 17 años que vivía en Espeleta, en la localidad de Quilmes, tomó su bicicleta, salió de su casa para ir a la escuela, como todos los días. A pocos metros de su casa fue abordado por 2 motochorros, le robaron la bicicleta y el celular y lo apuñalaron. Lucas llegó con su poca fuerza, como pudo, hasta la puerta de su casa, atravesó las rejas, se desvaneció. Minutos después murió en los brazos de sus abuelos. Rodrigo Becker, que es un subcomisario de la policía de la ciudad de Buenos Aires, salió de su casa en Caseros, estaba preparando su moto, fue abordado por 2 motochorros y lo acribillaron. Eso fue en la noche de ayer. En menos de 24 horas tuvimos 2 delitos de este tipo. Argentina está atravesando una situación muy delicada en cuanto a la inseguridad. Mire, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires informó que solamente entre enero y mayo se realizaron 77.220 delitos denunciados, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. Un 7% más que el mismo periodo del año pasado y además un delito cada 3 minutos. La ONG Defendamos Buenos Aires hizo un anuario sobre esta nueva modalidad que creció mucho, el tema de los motochorros. 6.200 ataques de motochorros denunciados que causaron 26 muertes y 12 intentos de homicidio. Mientras todo esto sucedía en estas últimas horas en el país, Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, celebraba y realizó una fiesta popular en Quilmes por un aniversario de una localidad, San Francisco Solano. Utilizando fondos públicos en una situación pospandemia, donde muchos comerciantes, como hablábamos hoy en el programa, tuvieron que cerrar, mucha gente se quedó sin trabajo. Sin embargo, hubo plata pública del municipio para pagarle a artistas consagrados para tener un show popular.
Ese dinero se pudo haber bien utilizado en seguridad, ¿no? También. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, asumió hace poco, pero hasta ahora lo que sabemos de él es que se ha amenazado por Twitter, una velada amenaza a Nick, el humorista gráfico de La Nación. Sabemos que insultó al expresidente Mauricio Macri al contestar una pregunta, pero no sabemos qué va a hacer en seguridad. Recién lo veíamos a Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que parece que hace, que permanentemente nos muestran videos de él haciendo, encabezando distintos procedimientos policiales. Dice, bueno, se está ocupando de la seguridad. El problema es que no se ven los éxitos. Así estamos viviendo en la Argentina, ¿no? Somos un país donde ya vivimos una inercia mezclada entre ya el desgano, la incertidumbre, la falta de precisiones. Sabemos que la inseguridad no se va a solucionar de un día para otro, pero mientras nuestros funcionarios no atiendan directamente el tema de la inseguridad, como decía Berni, mientras se dediquen a darle volumen político al gobierno como Aníbal Fernández, mientras se dediquen a hacer shows populares en lugar de atender temas de urgencia en su ciudad, como la intendenta Mayra Mendoza o los videos de Berni, mientras la inoperancia envuelva a la política y a nuestros gobernantes, la Argentina lamentablemente va a seguir atravesando días donde vamos a despertarnos con muchos Rodrigos y muchos Lucas muertos y con familias destrozadas. Ya volvemos.